buenas noches. Como siempre, les damos la bienvenida a todos los usuarios. Esto es Sala de Prensa. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema tan complicado y tan polémico en materia de costos, de las tarifas, del servicio de energía básicamente en el país. Hay nuevos anuncios por parte del gobierno nacional, nuevas reducciones que se prometen del 4% en las tarifas. Digo un tema polémico porque hemos venido en lo que va del año, básicamente de distintos anuncios en materia de reducción o de posibles reducciones de los costos en las tarifas de energía, pero son reducciones que al final de cuentas no están viendo los usuarios evidenciados en sus recibos de energía mes a mes. Por el contrario, siguen las quejas por las altas tarifas, los altos costos que básicamente se han vuelto insostenibles para el bolsillo de los colombianos, especialmente en la región Caribe. Ese ha sido un tema que hemos venido desarrollando también con los diferentes mandatarios locales aquí en Noticias Caracol Ahora y en Noticias Caracol, quienes nos han manifestado su postura, y hoy lo vamos a analizar también con nuestros dos invitados, a quien inmediatamente les doy la bienvenida. Primero, inicio por darle la bienvenida a Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. De la misma manera, saludo también con la bienvenida a David García Torres, docente y economista de la Universidad del Norte. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, comienzo con usted, Norman. Hay un nuevo anuncio entonces, una nueva reducción, hablamos del 4%. ¿Qué lectura hace usted, primero, de esa nueva reducción que se anuncia? Y segundo, un poco, hagamos también contexto, Norman, sobre todas estas, digamos, anuncios que se han venido haciendo de reducciones que en últimas, me lo confirmará usted, ¿lo están o no lo están sintiendo los usuarios en el recibo de energía, por ejemplo? Sí, este fin de semana el Ministerio de Minas y la empresa Aire dieron a conocerse en dos comunicados para anunciar una rebaja del 4% en las tarifas eléctricas en el área de aire. Pero nosotros consideramos que estos son pañitos de agua tibia, porque un 4% reduciría únicamente en 46 pesos el kilovatio hora, de 1.162 a 1.116. Pero también Aire anuncia que va a subir el cobro del costo de opción tarifaria en 20 pesos, que va a quedar en 256 pesos. O sea, serían 20 pesos menos, y en ese caso la rebaja sería únicamente de 26 pesos, o sea, el 2%. Entonces, no podría ser pues peor la ilusión que le están creando a la región cuando en los últimos años han habido aumentos por encima del 58%. Entonces, el gobierno nacional, a través del presidente de la República, que estuvo el 7 de mayo aquí en Barranquilla, había anunciado que iba a recoger la opción tarifaria por unos 5 billones de pesos. Después dijeron, no, esto es únicamente para los estratos 1, 2 y 3. Después dijeron, no, esto necesita hacerle préstamos con Findeter a las empresas eléctricas. Y finalmente dijeron, no, esto requiere un proyecto de ley que se va a presentar el 20 de julio en el Congreso de la República. Entonces nosotros lo que vemos es una incertidumbre porque las tarifas están por las nubes. Tenemos un régimen especial contra los costeños que está totalmente incólume cuando el presidente de la República se comprometió en rebajarlo en su campaña electoral y por el contrario nos aumentó fue con la opción tarifaria. Y además tenemos una sobretasa en la comercialización del 20% solo para la región Caribe. Es decir, nosotros nos preguntamos por qué tanto ensañamiento contra la costa atlántica. Mire, usted ha hecho un contexto muy preciso, muy exacto, muy al lugar para esta conversación sobre esos diferentes anuncios de los que yo he hablado y que se han venido haciendo y que en últimas ya se los voy a preguntar a ustedes,
si les parece que se trata de una cortina de humo, como lo han dicho otros expertos en otros espacios aquí en Noticias Caracol ahora y en Noticias Caracol. Quiero ir con usted también, David, para que nos cuente cuál es su lectura que hace frente a esta situación de las tarifas, de las altas tarifas de energía y el golpe también que generan para la economía de los colombianos, específicamente en el Caribe. En lugar a duda, y concuerdo con el compañero que definitivamente no es una solución práctica y que no se va a evidenciar en los bolsillos de las personas en el Caribe colombiano específicamente. Nosotros en la costa Caribe hemos venido sufriendo incrementos del 50%, ese 4% no se reflejaría, pero además los otros costos inflacionarios que también están asociados a los usos de servicios energéticos suelen marcar mucho los bolsillos a nivel local. Sin lugar a duda, perdón, lo que se ve dentro del contexto de lo que está pasando es y hasta que no se defina, en primer lugar, que la CREC establezca bien cuáles son esos mecanismos de reducción que además frenen el cobro asociado a las pérdidas técnicas, que ha sido la bandera de batalla alrededor de esta subida de tarifas incrementada, que se ha incrementado desde 2020, nos ha afectado de muchísimas formas. Por lo tanto, no lo veo tan claro como algo que va a ser excepcional, son, como usted lo manifiesta, una cortina de humo, pero además no está ni siquiera claro cuál sería ese proyecto de ley, porque la situación de las tarifas es mucho más compleja, no solo en cuanto a lo que pagamos en el Caribe, sino también a la necesidad de inversión, la necesidad de infraestructura que hay alrededor de nuestra región. Sin lugar a duda, en todo el contexto nacional, en especial en las zonas interconectadas, se hacen inversiones suficientes y van a reflejar esos incrementos o van a reflejar esos alivios en alguna menor medida en algunos departamentos mejores que en otros. Pero en el Caribe colombiano, con este incremento que se ha venido presentando durante los últimos años, es muy difícil que logremos tener un alivio sustancial en nuestro bolsillo. Mire, yo quisiera hablar justamente, preguntarle, volver con usted, Norman, para preguntarle si se trata de una cortina de humo, esa nueva reducción, teniendo en cuenta que en este momento no están confirmados, por ejemplo, todos los integrantes de la Comisión de Regulación de Energía. No está nombrada esta comisión formalmente, lo cual quería preguntarle qué tan viable es que se ponga en marcha esta reducción cuando se entendería que estaríamos frente a una resolución que no quedaría en firme si no hay una comisión de regulación en firme también. Sí, entiendo que la reducción de que se habla en este fin de semana es del 4% y que es un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Minas y la empresa Aire y la empresa Afinia. Con Afinia va a haber una rebaja un poquito mayor del 4,5%. Entonces, según eso, no se requeriría pues una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, que está en una situación pues supremamente grave porque el viernes pasado el Consejo de Estado tumbó la designación del director de la CRE, Omar Prías. En este momento está desintegrado el quórum de la CRE y la CRE es la institución fundamental, es la que decide la normatividad tarifaria, técnica, operativa en el sector de la energía eléctrica y en el sector del gas, y ya vamos para la mitad del periodo del presidente de la República y no ha podido conformar en propiedad la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la que se requiere. Pero sí la utilizó a la CRE en noviembre pasado para clavarnos la opción tarifaria, el costo de opción tarifaria que viene desde la pandemia, y esto viene de muchos años atrás, pero la opción tarifaria es la prueba reina de que las tarifas eléctricas son impagables, porque la opción tarifaria es cobrarnos unos aumentos diferidos durante 5 y 10 años.
O sea que no los podemos pagar ahora y por lo tanto los tenemos que ir pagando gota a gota cada mes. Entonces, esta es una prueba de cómo el sistema eléctrico, la ley 142, que se va a cumplir esta semana 30 años, lo que nos ha traído son desgracias para muchos usuarios por unas tarifas que no alcanzamos a pagar y que las empresas eléctricas, en su mayoría privadas, el 70% de las empresas de servicios públicos en el país ya son privadas como producto de la ley 142 y es la que permite unas tarifas que se miden por suficiencia financiera, es decir, por la tasa de rentabilidad y no atendiendo el bolsillo de los usuarios, la capacidad adquisitiva. Entonces, lo que se viene aquí es demasiado grave en todo el sector eléctrico y por eso le estamos pidiendo al presidente de la República que tenga una concertación con las fuerzas vivas de la región, que venga a discutir con los auténticos voceros de los usuarios, de las corporaciones públicas, de las autoridades, en vez de maltratarlas. Lo que debe es buscar un acercamiento y buscar un diálogo para buscarle a una salida, que según el arzobispo de Barranquilla, Rubén Salas, si no se mejoran, si no se rebajan sustancialmente estas tarifas, podremos llegar a un estallido social. Pero, Norman, volvamos un poco atrás en medio de ese contexto que usted está haciendo tan preciso como lo decía anteriormente. Esta opción tarifaria surge una vez acaba Electricaribe, si mal no estoy, en medio de ese proceso de negociación de esas nuevas empresas que entraron a asumir la prestación del servicio de energía. ¿Qué es lo que se incluye o qué es lo que están pagando los usuarios en esta opción tarifaria? Sí, la opción tarifaria viene del año 2008, de la época de Álvaro Uribe Vélez. Fue la primera resolución que decía que van a haber aumentos tan grandes que hay que diferirlos en el tiempo. Y así se vino. Cada año salía una resolución de opción tarifaria. El último periodo es el de la pandemia. En el año 2020 hubo una interrupción, hubo una congelación de los aumentos en las tarifas, pero pagaderos más adelante. Y además luego vino el régimen especial tarifario contra los costeños con la venta de Electricaribe a Aire y a Finia. Y lo que hizo el gobierno entonces fue recoger esas opciones tarifarias. Es decir, lo que supuestamente le debíamos los usuarios a los comercializadores del país por una suma de alrededor de 5 billones de pesos. Nosotros hemos preguntado, ¿quién ha auditado esa cifra? ¿Ya? Eso ya está depurado. Se conoce ciertamente de que esa cifra sí la debemos los usuarios. Entonces, aquí surgen muchas preguntas alrededor de la opción tarifaria. Listo, entonces queda claro que viene incluso antes del proceso de negociación de las nuevas comercializadoras que entran a asumir la prestación del servicio de energía para la región. Ahora hablemos de las alternativas, es decir, ¿qué salida hay? Porque es que hemos hablado de muchas maneras justamente que no se han materializado, pero ¿cuál es la más viable? ¿Qué es lo más recomendable? Quiero volver con usted, David. Sí, claro. Pues desde Condesarrollo hicimos un estudio en el cual remarcábamos tres salidas que no son inmediatas, pues como usted lo mencionó y como lo mencionó también, vienen desde hace mucho tiempo y estamos cargando una cartera que desconocemos su cifra, pero algo que sí es muy puntual, en primer lugar, el gobierno nacional debe asumir los costos de las nuevas inversiones, en primer lugar, sobre todo en términos de operación y de capitalización total de estas nuevas inversiones. Así por lo menos flexibilizar un poco la posibilidad de tener una mejor infraestructura a nivel general. No todo se va a solucionar realmente con energía solar, o sea, si bien es necesario implementar nuevas alternativas, etcétera, si no tenemos la infraestructura necesaria para llevar hasta los hogares energía de calidad y sin interrupciones, va a ser muy difícil. En segundo lugar, también pues tener un mejor diseño de focalización de subsidios. Ahora que mencionaba este acuerdo que realmente no hace parte de estas resoluciones CREC, sino es un acuerdo, como bien lo mencionaba el compañero,
solo es para estratos 1, 2 y 3. Y focalizar el subsidio debería ser priorizado a partir de que los criterios hoy en día no están bien señalados hacia los grupos de interés que más están siendo vulnerados. Por lo tanto, también lograr mirar que puede ir mucho más allá de un nuevo esquema subsidiado a través de otro tipo de mecanismo, como puede ser CIBEL u otro en segundo lugar. Y por último, pues creemos que también podría ser necesario relajar un poco esa cartera, mirar alternativas de financiación, un uso eficiente por lo menos de términos financieros de esa cartera que estamos cargando, que desconocemos completamente la cifra exacta, se mencionan 5 billones, pero a ciencia cierta no tenemos claridad financiera sobre esa cartera. Entonces, si es así, si son 5 billones, por lo menos relajar un poco eso, mirar alternativas, ver qué otras opciones se pueden tener a nivel financieras para que por lo menos nos flexibilice un poco más los pagos financieros en cuanto a ese tipo de dinámicas. Pueden haber algunas otras opciones fundamentales como las normalizaciones, etcétera, pero casi todas las soluciones son de mediano y largo plazo. Incluso tratar de normalizar el tema de pérdidas de energía no técnicas, esas que se asocian mucho, que supuestamente son ese almendrón, como dicen las compañías, el robo de energía, pero muchos consideramos que no es realmente el cuello de botella necesario para que esas tarifas sean tan altas. Si bien hay temas asociados a esto que deben ser controlados, que deben ser penalizados, esto está afectando de manera generalizada a los que no estamos vinculados a este tipo de esquemas. Pero es que estamos hablando, y lo digo con conocimiento de causa, con amigos, familia que tengo particularmente en Barranquilla, tenemos incluso casas estrato 2 que están registrando o recibiendo recibos con costos de hasta 400.000 pesos. Es que ¿en qué cabeza cabe? Es muy difícil de asimilar esos precios tan altos, y aquí podemos poner muchísimos ejemplos más de cifras incluso un poco más extravagantes. Norman, para usted, ¿cuáles son esas alternativas? Las alternativas son las siguientes y las hemos dejado consignadas en documentos de la Liga Nacional de Usuarios de la región Caribe. En primer lugar, que el régimen especial tarifario contra los costeños debe ser derogado, debe ser modificado, y tenemos una norma para eso, se la hemos propuesto al gobierno y a la CRE. Es el artículo 126 de la ley 142, que dice que cuando una norma tarifaria está lesionando de manera grave a la mayoría de los usuarios, se debe modificar de manera ostensible por parte de la CRE a mutuo propio o a petición de parte. Nosotros ya hemos llevado 4 peticiones de parte sobre eso. Ahí está ese artículo que es clave. En segundo lugar, para la opción tarifaria, creemos que el gobierno nacional debe asumir ese costo a través de otra norma de la ley 142, que es el artículo 87, numeral 9, que dice lo siguiente: el gobierno nacional puede aportar bienes y recursos a las empresas de servicios públicos bajo la condición de que no aumenten las tarifas. Es decir, ahí está con todas las letras en la ley 142 del 94. Y finalmente hay una norma que poco nos han dejado que se explique, que es fundamental, que está en el Plan Nacional de Desarrollo, tanto del gobierno anterior como del gobierno actual. Es el parágrafo primero del artículo 318, que dice lo siguiente: se pueden utilizar recursos de las regalías mineras para modernizar la infraestructura eléctrica de la costa sin subir las tarifas. Ese es el encanto, ¿ya? Y hay una buena cantidad de recursos en el Fondo Nacional de Regalías Mineras. Yo he estado estudiando ese tema, y si la norma nos permite que utilicemos recursos de las regalías mineras que no hacen parte del presupuesto general de la nación, sino que hacen parte de un presupuesto aparte, de las regalías para las regiones. Allí tenemos un filón para modernizar,
para mejorar la infraestructura eléctrica de toda la región Caribe con recursos nuestros propios, surgidos de las entrañas del mar y del carbón, del níquel, sin que suban las tarifas. Esto lo hemos puesto nosotros en evidencia. En estos días se lo dije al gobernador Eduardo Verano, quien me dijo que iban a mirar esa posibilidad. Lo he hablado también con el alcalde de Dumec Turbay de Cartagena. Es decir, en ese sentido yo creo que debemos hacer una cruzada en la región de que esas regalías mineras no se van a utilizar obviamente en su totalidad, pero sí una parte importante para generar un gran progreso para toda la región y en beneficio de 11 millones de costeños. Precisamente sobre eso también le quería preguntar, Norman, sobre la responsabilidad que recae sobre los líderes locales, departamentales, frente a esa situación de las altas tarifas de energía. ¿Qué tanto pueden hacer desde las gobernaciones y desde las alcaldías para buscar una solución a esta problemática? Y eso teniendo en cuenta la reciente polémica de las declaraciones entregadas por el presidente Gustavo Petro, en el que básicamente los cuestionaba preguntándoles si hacían parte de la nómina de Afinia o de Aire. Sí, yo creo que es obvio que si miramos la legislación, miramos la normatividad actual, ni los alcaldes ni los gobernadores tienen ninguna actuación en la formación de las tarifas eléctricas. Eso le corresponde es al orden nacional, le corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es la única que está encargada por la ley, una ley marco como la ley 142 del 94, que le da atribuciones a la CRE, que es nombrada en su totalidad por el presidente de la República, 3 ministros y 6 comisionados, y ellos son los que tienen las atribuciones para decidir sobre las normas tarifarias, sobre las fórmulas para las tarifas eléctricas y para las tarifas del gas. Los alcaldes y los gobernadores no tienen absolutamente nada que ver en esto, como tampoco con las futuras energías, ¿ya? Con la transición energética, que es una transición, es un proyecto de largo plazo, muy costoso, que debe ser diseñado con toda la técnica y con toda la ciencia del caso. Mire usted que el presidente de la República el viernes pasado estuvo en Sabana Larga, Atlántico, donde le lanzó esos improperios a las autoridades locales y estaba inaugurando una planta que se hizo con recursos de una multinacional, la Brukiel, que es la dueña de Isagen, que construyó una planta de 100 megavatios, ¿ya? Es decir, después con recursos que ni el Estado los puso, ¿ya? Son del capital privado, entonces acá no se les puede endilgar a las autoridades locales, aunque sí deben crear condiciones favorables para avanzar en la transición energética y sobre todo aquí en la costa, que tenemos condiciones para la energía solar y para la energía eólica. Pero el aspecto central está en la política pública estatal. Es que voy con David porque entre los interrogantes que hacía el presidente Gustavo Petro en ese momento está el siguiente: ¿cuál es la dificultad para que el Ministerio de Minas inmediatamente con empresas privadas construyera en cada municipio granjas solares de 10 megas, por supuesto promovido, imagino yo, por los mismos alcaldes locales, David? Bueno, técnicamente, como lo señala Norman, la situación es que tiene que ser clara la normatividad, pero además las fuentes de financiación. Ningún municipio en el Caribe colombiano, ni siquiera las grandes ciudades, tienen el suficiente recurso para financiar plantas solares. Son inversiones realmente onerosas, sobre todo si tenemos aproximadamente 127 municipios en el Caribe colombiano, de los cuales la mayoría son categorías 5 y 6, es decir, dependen del gobierno nacional. Entonces, lo que deben hacer realmente es que si van a ofrecer esta alternativa, que la veo bastante costosa, es a través de capital privado y establecer un marco de subastas que permita obviamente al capital privado poner este tipo de tecnologías en los municipios y que además sea confiable y garantice la seguridad energética.
pero realmente del dicho al hecho hay mucho trecho, porque establecer técnicamente esa dinámica alrededor, pues 10 megas en cada municipio, o por lo menos en las grandes ciudades, tiene un alto costo que también debe ser financiado de alguna manera. No es solo pensar en que el capital privado invierta, haga esas inversiones, sino a través de qué mecanismo de financiación, por ejemplo, los que vivimos en el área metropolitana de Barranquilla, cómo vamos a pagar en términos tarifarios ese tipo de tecnologías. Es también una pregunta de que el ministerio es quien tiene que aclararlo, no los gobernadores ni los alcaldes, porque en su capacidad administrativa no les alcanzaría nunca para poder hacer esto. Mire, de hecho, yo vuelvo a apelar a la memoria, me disculparán los usuarios y los invitados, Norman y David, si cometo alguna imprecisión, pero yo recuerdo, Norman, que en campaña el alcalde de Barranquilla, en ese entonces candidato a la alcaldía, Jaime Pumarejo, él dentro de sus propuestas estaba que Barranquilla se iba a convertir en una ciudad generadora de energía, de esas energías no renovables, con paneles eléctricos. Bueno, él tenía pues todo un proyecto que hacía parte de su propuesta de gobierno, que hablemos de la viabilidad de este tipo de proyectos y qué tanto podría llegar a satisfacer también la demanda del servicio, por ejemplo, en una ciudad como Barranquilla. Sí, yo creo que las ciudades pueden tener una incidencia en impulsar este tipo de proyectos de energías alternativas, de energías no convencionales. Pero como lo explicaba pues David también, esto requiere ingentes recursos. Entonces yo creo que la parte que estas ciudades pueden aportar en el desarrollo de proyectos de energías alternativas es limitado, ¿ya? Sí, el alcalde anterior, Jaime Pomarejo, habló de llevar a cabo una serie de proyectos con paneles solares en edificios públicos. Y en eso se puede hacer avances, ¿ya? Indudablemente. Lo que no es posible, creo yo, es que sea para una solución para toda la comunidad, porque esto es un asunto de carácter estratégico, ¿ya? De cómo ir avanzando poco a poco, ¿no? Fíjese usted, en la matriz energética del país, hasta el año pasado únicamente el 1% estaba aportando las energías no convencionales. Ya este año ha avanzado un poco, creo que está alrededor del 3 al 4%. Entonces, son procesos lentos, son procesos que requieren muchos recursos, ¿ya? Y esos recursos hay que mirarlos también de dónde pueden salir. Ahora hablábamos de las regalías, hay que mirar cómo con parte de esas regalías se utilizan para este tipo de proyectos, pero principalmente deben ser para mejorar la infraestructura global de la gente. Tengamos en cuenta este dato. En cuanto a la subnormalidad eléctrica, en la costa atlántica está el 92% de los barrios subnormales de Colombia. Esto es aterrador. El 92% de estos barrios que tienen una infraestructura precaria colocada por la misma comunidad. Esas comunidades necesitan un respaldo estatal para mejorar, para modernizar la infraestructura, para tener redes, para tener transformadores, para tener medidores en cada uno de sus hogares y avanzar en mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Fíjese que sí cometí una imprecisión, dije energías no renovables, me refería a las energías renovables. Mire, ese tema que usted dice me parece clave porque es otro de los problemas grandes que tenemos en la región y es justamente la no formalización de la prestación del servicio, que es otro gran problema, y ahí sí recae responsabilidad sobre las autoridades locales. Bueno, de esa manera nosotros cerramos este diálogo. Pues por supuesto a la expectativa de lo que pase en los próximos días. En últimas,
Básicamente creo que dejaríamos de tocar este tema una vez se comiencen a ver los resultados en los recibos de los servicios de energía de los usuarios. ¿Qué tan positivos están ya para terminar, Norman y David, que esto pueda pasar, Norman? Yo creo que el panorama que yo veo es de incertidumbre, por una cosa, porque no veo voluntad política en el gobierno nacional. Que el gobierno nacional ha debido llevar a cabo, cumplir los compromisos electorales, ya echar atrás el régimen especial tarifario, que no nos sigan cobrando los robos, los hurtos, las inversiones futuras en forma anticipada, y que el gobierno nacional tenga una actitud positiva, una actitud de venir a hablar con las autoridades, con la comunidad, con la gente, para buscar una salida a esto, pero no de una manera pendenciera para agravar la situación. No veo voluntad política de parte del gobierno nacional. Ojalá esto cambie para bien de toda la región. David, su conclusión. Yo pues también tengo mucha incertidumbre sobre este tema, no veo con claridad ningún tipo de alternativa por el momento, solo paños de agua tibia, como lo decía Norman en su momento. Y además, lo que sumabas ahorita en cuanto a que si no se normalizan las condiciones de vida de las personas en los barrios específicamente, va a ser muy difícil. Las personas en condición de pobreza están entre el 30 al 40% en la región. Y si no tienen muchas veces para alimentarse, menos van a tener para pagar estos recibos onerosos. Por lo tanto, es una situación de pobreza bastante extrema la que hay que golpear con muchas políticas nacionales, en especial creando esas condiciones y teniendo esa voluntad política que se necesita para poder cambiar toda la situación. Por lo tanto, yo tampoco tengo nada claro, no soy tan positivo, por decirlo así, por lo menos en este año y el próximo, esperando a ver qué soluciones puedan darse de manera genérica. David, gracias por su tiempo una vez más con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo, saludos. Norman, igualmente gracias por estar aquí siempre. Muchas gracias a Caracol, Alejandra, y hasta otra oportunidad. Sí, señor, aquí estaremos pendientes. De esta manera terminamos. Esto fue Sala de Prensa. Les deseamos a todos que tengan una feliz noche.